Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Iván Romero Minuti. El día de hoy veremos la primera parte de un documental titulado Música Negra, de las cadenas de hierro a las cadenas de oro. Y lo que haremos es un recorrido por la historia de la música afroamericana. Para hablar de este tema nos acompaña Dana Garay. Bienvenida, Dana. Gracias. Quien es cantante de jazz. No te puedes perder la primera parte de este magnífico documental. Estás en TV UNAM. Hola, nos encontramos de regreso con Dana Garay. Bienvenida, Dana. Gracias, Iván. Dana es cantante de jazz y en esta ocasión hablaremos sobre la historia de la música afroamericana. Dana, quisiera comenzar hablando de este tema por la esencia, que sería su raíz, ¿no? La música africana y después cómo llega a los Estados Unidos. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de eso? Bueno, la manera en la que llega a Estados Unidos es muy triste. Después se genera todo un encuentro cultural muy importante y así se generan muchísimos tipos de música, pero comienza con la esclavitud. Comienzan a llevar a los negros, sobre todo al puerto de Nueva Orleans, que fue un punto cultural muy importante, y llegan ahí y digamos que empiezan a exportar negros, a venderlos. Pues por ejemplo los que eran más económicos eran los que eran ya un poco más viejos. Y de verdad es indignante ver los precios por los que los vendían. Un ser humano no debe tener precio, ¿no? Pero por $3, o sea, era así algo, y desmembraban a las familias, ¿no? Entonces quitaban a las madres, les quitaban a sus hijos y los vendían a todos por separado. Entonces es una historia súper, súper triste, muy lamentable. En cuestión cultural, ¿qué fue lo que se trajeron este grupo de gente de África? ¿Qué fue lo que llevaron culturalmente a los Estados Unidos? Bueno, principalmente en África, de hecho hay músicos que intentaron transcribir ciertos ritmos que hacían, y cuando de repente se generaban polirritmias, es decir, muchísimos ritmos al mismo tiempo, llegaba un punto en que ya no se podían hacer esas transcripciones. Tenían ritmos muy complejos y empezaba uno a proponer un ritmo y con una canción, todo era con los instrumentos, digamos, el padre y la madre, que la madre es la voz y el padre el tambor o la percusión, ¿no? Entonces todo esto es con estos instrumentos. Y bueno, también en África ellos tenían instrumentos que hacían con cabezas de animales, le pegaban algo de piel y hacían un tambor. Entonces eran instrumentos pues muy rudimentarios, pero que finalmente pues los llevaron a un conocimiento tremendamente profundo del ritmo. Y eran asequibles para todos ellos, ¿no? Pues Era ellos una los ventaja. hacían, ellos los hacían y con eso era su manera de expresarse. Ok. Y ya llegados, radicados en Estados Unidos, ¿cuáles fueron las primeras expresiones musicales que tuvieron, que se generaron ya en Estados Unidos? Pues la primera expresión musical que se genera es el work song, que es la canción de trabajo. De hecho, decían los patrones que si un negro no sabía cantar, no sabía trabajar, ¿no? Si no cantaba, no trabajaba bien. Entonces fue como la primera manifestación, porque pues en tantas horas de trabajos forzados en campos de cultivo, de algodón, por ejemplo, entonces ellos, pues era su manera de hacer más ligero el día, porque todos sus días eran iguales, no había un día diferente más que los días que podían asistir a sus congregaciones, a sus iglesias. Y entonces ahí, de manera encerrada, surge el gospel, el canto espiritual. ¿Tenía raíces también africanas? Sí, todo tiene raíces africanas, porque pues es una cultura que llega, ¿no? a establecerse, pero finalmente ellos pues no conocían nada de la música, digamos, europea, que la música europea finalmente es la que tiene pues la notación y que digamos que empiezan las partituras y todo lo que es la teoría de la música. Ellos eran de manera muy empírica. Claro. ¿Y cómo pasamos del work song, el gospel, al blues? ¿Qué sucede ahí? Bueno, en 1863, en el fin de la Guerra Civil,
de repente todos los instrumentos que habían sido instrumentos de guerra se empiezan a vender pues a precios muy baratos, los esclavos son liberados y entonces ellos tienen la capacidad de adquirir tarolas, trompetas, guitarras, cosas muy baratas, sobre todo los instrumentos que eran más de guerra, y entonces ahí comienza el blues, ya como una expresión del pueblo negro. Ahí comienza, digamos, ¿Qué era lo característico del blues? Pues lo característico del blues, bueno, una portadora muy importante de esa bandera fue Bessie Smith, y finalmente es un canto triste, o sea, blue es triste en inglés, son sollozos, es un reflejo de la vida diaria. Finalmente ellos lo que quieren es expresar, hacer un retrato de su vida diaria y llevarlo a la música. O sea, era un reflejo también de la vida social que tenían, de la segregación que había. Totalmente, sí, totalmente. Y era algo ya más personal. Era algo personal. A diferencia del gospel, que era más comunitario. Sí, pero también se hacían ciertos coros en los que se cantaba un blues y de repente también se unían otros coristas. Entonces, sí es algo más que genera, bueno, que habla de la realidad individual, pero también de la realidad colectiva. Había identificación con eso. Claro, Se sí. creaba una identidad colectiva. Exacto, sí. Y después la transición a lo que sería el jazz. ¿Qué sucede ahí? Bueno, después del blues viene un género que se llama ragtime, que su nombre lo dice, es tiempo roto. Rag es como roto y time es tiempo. Entonces, bueno, de los principales exponentes es Scott Joplin, que hay un tema muy famoso que se llama The Entertainer. Y es principalmente en donde, bueno, ya se empiezan a acercar a los instrumentos como el piano, ¿no? Entonces, digamos, el ragtime era principalmente con piano, y a partir del ragtime ya viene lo que es el jazz. ¿Y el ragtime era principalmente musical o también era cantado? No, era más bien pianístico. Era más rítmico. Sí, era rítmico y digamos instrumental. Ok. Y de ahí al jazz, ¿cómo convergen las cosas para llegar a ese punto? Pues empieza, digamos, a evolucionar. También, por ejemplo, había un distrito en Nueva Orleans muy importante que se llamó Storyville, pero era un distrito en donde había, pues se conocía como un distrito muy decadente, porque había prostitución, era un lugar de clubes nocturnos, entonces ahí se empieza a gestar, y es muy importante este lugar, porque empieza de ahí cuando lo cierran en la Primera Guerra Mundial, en 1917, cierran este distrito. Entonces de ahí se van y empiezan a exportar músicos a Chicago y a Nueva York, principalmente a Chicago, y entonces ahí es donde se empieza ya a establecer más el jazz. Pero fue principalmente en Nueva Orleans. Principalmente en Nueva Orleans, sí. Después, digamos que el jazz fue una música un poco, se puede decir, contestataria, hablaba también de la segregación, ¿o no tuvo ese tipo de problemas al principio? Pues algunos, empezó a dividirse un poco, algunos sí hablaban de eso, pero simplemente era un medio de expresión. Y después digamos que viene el Dixieland, que es como empiezan a retomarlo los blancos, empiezan a ver que es un género pues que les gusta, les llama mucho la atención, y entonces el Dixieland es la manera blanca de decir el jazz. Y entonces hacían improvisaciones colectivas, tenían diferentes instrumentos y hacían improvisaciones, y todo eso era como Dixieland, ¿no? Después de ahí vienen las big bands, que también hay big bands de negros y de blancos, pero hay algo muy importante aquí, que es el jazz empieza a hacer como, digamos, se toca en el Carnegie Hall. Entonces ya toma otro estatus, ¿no? Otro estatus completamente diferente al que se tenía en sus inicios. ¿Y eso también se debe a la acción de la radio, de que se empezó a manifestar por otros medios? Pues mira, hasta un poquito antes de 1950,
Por ejemplo, el primer afroamericano que tuvo un programa de radio fue Nat King Cole. Entonces, a partir de eso y que él empieza a tocar esa música, aunque sí había presentadores blancos que de repente invitaban a músicos de raza negra, Nat King Cole forma un parteaguas, ahí hay un parteaguas muy importante, porque él es el primer afroamericano en tener un programa de radio y después un programa de televisión. Entonces eso sí es algo... Sí, un cambio drástico. Drástico, sí. A tu parecer, ¿qué papel juega el jazz en la historia de la música afroamericana? Pues es un papel muy importante, creo que el jazz los dignificó, creo que fue a través de la música que ellos lograron salir adelante, que lograron ponerse en un estatus, porque si bien, por ejemplo, en anteriores épocas no podían entrar a un club de jazz o a un club nocturno como clientes, podían pararse en un escenario y engalanar el escenario, ¿no? Entonces es muy importante la música para esta cultura. Dana, te agradezco mucho habernos acompañado en esta primera parte. Eso fue todo por hoy. Veremos posteriormente una segunda parte de este documental siguiendo esta historia. Recuerden seguir a TV UNAM en todas sus redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, así como en su página web, que es www.tv.unam.mx. Ahí pueden encontrar diariamente la programación. Mi nombre es Iván Romero Minuti. También recuerden seguirme en mis redes sociales y si están viendo esto, están en TV UNAM.